Tal como les va, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí, gracias por recibirnos a través de esta transmisión de FM Buenos Aires, gracias, siempre le decimos gracias a los oyentes que saben acompañarnos, que saben estar con nosotros, que día a día de 7 a 9 de la noche reflexionamos juntos, pensamos, nos informamos y transitamos la tarde. Estamos saliendo pura y exclusivamente a través de la www.fmbuenosaires.com, aunque estábamos saliendo por YouTube y por Face, pero están en reformas dentro de los servidores con el tema del algoritmo, ¿no? Unos algoritmos, le dicen ellos, a los que van a los que son los que autorizan a transmitir en vivo, a estar en contacto con ustedes. Bueno, la cuestión es que son las 7 de la tarde, 2 minutos. Vamos a transitar con algunas noticias que realmente nos sorprenden. Hoy aumentó, les cuento, el 21% el precio del pan. 21% el precio del pan. Ustedes saben que el precio del kilo de pan es lo que marca el plato de comida, el día a día en una casa, ¿no? Bueno, 21% en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la suba de la harina y el ajuste de tarifas. Emilio Maggiori, vicepresidente de la industria panaderil de la provincia de Buenos Aires, decía que este 21% se debe al hecho que el valor de la bolsa de harina de 50 kilos pasó de 230 pesos en febrero de este año a 600 pesos la semana pasada, y a 980 pesos la bolsa de harina esta semana, por lo que en todo el trayecto experimentó una suba del 326%. El jueves se paró la comercialización de harina porque los molinos estaban en la misma incertidumbre que estamos todos. Los comerciantes industriales del país, dijo Maggiori en declaraciones a una radio de Capital Federal. Según señaló, los comerciantes y productores de alimentos sienten que hay problemas de estabilidad porque no saben cuándo deben cobrar o cuánto deben cobrar sus productos para asegurarse que luego podrán comprar insumos para seguir la rueda. Increíble, ¿no? Pero es lo que está sucediendo en este momento. Por otro lado, hizo declaraciones Elisa Carrió, la diputada del oficialismo, dijo que vamos a pasar los días más terribles de la Argentina, pero hay que resistir. La diputada oficialista Elisa Carrió anticipó hoy que en los próximos meses se vivirán los días más terribles, pero en julio del año próximo se verá la prosperidad que genera todo este proceso económico y ganarán las elecciones, al tiempo que lanzó advertencias sobre posibles saqueos. Vamos a pasar los días más terribles de la Argentina, pero hay que resistir. Son 6 meses, vaticinó la cofundadora de Cambiemos durante un evento con ejecutivos de todo el país en el Hotel Alvear. En este sentido, advirtió que hay personas que están jugando su impunidad, que están tomando los chicos de las villas para que saqueen, tras lo cual agregó: por eso le advertí que me van a tener que matar, que chicos que me mate sobre el dirigente kirchnerista Luis de Liga. Seguidamente la diputada auguró que en julio se va a ver la prosperidad que genera todo este proceso económico y que luego de eso Cambiemos ganará las elecciones del año que viene. Bueno, es su opinión, su alentadora forma de ver las cosas, ¿no? Porque realmente lo que se viene que es terrible, dicen ellos. Miguel Acevedo dice que la cadena de pagos está totalmente destruida. El presidente de la UIA sostuvo que los índices vienen muy complicados y consideró que con tasas arriba del 60% no hay precio de referencia. Perdón, Vudú recorre a la corte en busca de la excarcelación.
También lo hará Núñez Carmona, el vicepresidente, su amigo. Fueron condenados a más de 5 años de prisión por la compra de la ex Sicone calcográfica. Frigerio se reúne con ministros de Economía provinciales, tratarán de avanzar en los detalles del presupuesto 2019, previo al encuentro que la semana que viene mantendrá Macri con los gobernadores. El dólar retrocedió por segundo día consecutivo, cerró a 38 pesos con 31 centavos, la demanda fue menor a la del inicio de la semana. El miércoles el Banco Nación había realizado una sorpresiva intervención para frenar la escalada. 100 millones de dólares, ¿no? Ayer, 100 millones de dólares. Moyano volvió a cargar contra Macri. Tiene ganas de rajarse, dijo. El dirigente camionero también apuntó contra los miembros del gobierno. Son niños bien que no están acostumbrados a que nadie los contradiga nada, dijo Moyano. Oficializaron a los ministros en sus nuevos cargos. Finocchiaro quedó a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, Sica al frente de Producción y Trabajo, entre otros cambios. El FMI quiere concluir tan rápido como sea posible el nuevo acuerdo con la Argentina, así lo anunció el vocero del organismo, Jerry Rice, mientras funcionarios del gobierno siguen con las negociaciones en Washington. El financista Clarence homologó su acuerdo como arrepentido. Se sumó a la larga lista de arrepentidos de la causa de los cuadernos que llevan adelante el juez Bonadío y el fiscal Stornelli. Stolbizer reclamó un plan que piense en el país y no en el FMI. La líder del GEN consideró que no puede ser que el único plan del gobierno sea el del fondo y que haya que salir corriendo a pedir instrucciones y a rendir cuentas. Allanaron el Instituto Próbolo de La Plata por denuncias de abusos. La Fiscalía busca recolectar pruebas sobre las 17 denuncias de menores sordomudos que concurrían a ese establecimiento educativo. El gobernador de La Pampa dio una mala noticia, dijo que tiene cáncer y pedirá licencia. Carlos Berna informó que la enfermedad le afecta a la próstata y que por consiguiente no podrá ejercer la titularidad del Ejecutivo. Además, descartó presentarse como candidato el año próximo para renovar el cargo. Quiero que mi hijo se vaya en paz, dijo la mamá de Ismael. Alejandra Siríaco dijo que su hijo no es ese chico que aparece en las fotos que publicaron en las redes sociales. El menor fue baleado durante los saqueos en el Chaco. Charly García no pudo terminar el show que ofreció en Rosario. Sufrió un pico de presión tras varias interrupciones y cuando faltaban 4 temas para terminar, los médicos le aconsejaron no seguir. Boca One Shop Ávila debe abrir aún fecha de suspensión. Bueno, así lo dicen. El club decidió que el delantero, que ya estuvo presente en varios partidos por Copa Libertadores, que no juegue el partido del día de ida ante Cruzeiro. Copa Argentina, Central se mide ante Talleres de Córdoba. Este será el partido que se jugará a las 21:10 en el día de hoy en la cancha de Lanús. El ganador se medirá ante Almagro los octavos de final. En Sarandí, Estudiantes de La Plata se enfrenta a Luján. El partido fue a las 15:40 y el vencedor se enfrentará en octavos con el ganador del choque entre San Lorenzo y Colón. Bueno, así tenemos la parte deportiva, la parte política, la parte económica, muy por arriba. A mí lo que me inquieta un poco es que Elisa Carrió diga, vienen los días más terribles para la Argentina, pero no dice desde dónde vamos a recibir el cachetazo. ¿De dónde va a venir el cachetazo? No sabemos. Nunca se sabe en este país de dónde viene el cachetazo. No sé por qué. Pero bueno, así estamos, así vamos. En Florencio Varela tenemos nuevo presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Me enteré de la verdadera historia de ese famoso misil que fue noticia a nivel nacional, que se encontró en un local en Florencio Varela. Nada que ver con lo que se comentaba. Unos chicos alquilaron un local para hacer una exposición de tuneo de automóviles y entre las cosas que llevaron como adornos o elementos que llamen la atención,
llevaron ese misil desactivado, por supuesto, que lo vende el ejército como rezago, a 4.000 pesos cada uno. Se puede ver en Mercado Libre. Los chicos compraron uno de esos misiles, lo dejaron en el local, alguien pasó, vio el misil en el suelo, hizo la denuncia, y la policía armó un escándalo a nivel nacional para que todo el mundo sepa que había un misil en Florencio Varela, pero era nada más y nada menos que un adorno para una exposición de tuneo. Nadie salió a decir todo lo contrario después de saberse la verdad, y uno puede darse cuenta del momento que hacen el rescate del misil, que se ven las filmaciones en las redes sociales, donde prácticamente el policía está vestido, pertrechado, todo de antiexplosivo, pero lleva las manos libres, sin guantes siquiera, agarrando un misil y llevándolo a una camioneta que ni siquiera tenía el resguardo para explosivos, no era blindada la camioneta, era una camioneta común, la pusieron arriba de una bolsa de cemento para que amortigue el movimiento y se la llevaron. Una payasada total, que cualquiera que lo ve desde el exterior dice, ¿qué están haciendo? Están jugando a querer hacer la guerra, pero no existe. La cuestión es que los chicos tuvieron un dolor de cabeza con esto, habiéndolo comprado legalmente, el misil, desactivado por supuesto, era un rezago militar, y ahora nadie salió a aclarar, nadie salió a decir, no, en realidad nos equivocamos, o en realidad fue una denuncia que está bien, le hicimos caso, fuimos a averiguar, pero nada que ver, no tenía sentido hacer semejante escándalo, semejante procedimiento, para que nosotros viésemos con cierto temor esto del misil en Florencio Varela. ¿Cuándo no nosotros nos vamos a destacar por algo trágico, no? Bueno, ahí estábamos todos. En todos los canales, en todos los medios nacionales, se hablaba del misil en Florencio Varela. Se terminó el tema, nadie hablaba nada, pero nadie aclaró de qué se trataba. Bueno, nosotros le contamos la verdad de qué se trató. Bueno, vamos a empezar con las noticias que tenemos para el día de hoy. Algunas cosas que tienen que ver con la política. Tenemos la palabra de Juan Grabois. Dice que la más clara muestra de la injusticia es la muerte de un pibe. Empieza hablando del pibe y termina hablando de la situación social que se está viviendo en la Argentina, que realmente es dramático. Aquí lo tenemos, a Juan Grabois hablando, diciendo, como siempre, y haciendo ese reclamo de justicia y de armonía social, que no hay, ya no hay armonía social, estamos en medio de una tormenta. Juan Grabois. La foto, la verdad es que no la leí porque me condiciona un poco para la acción, porque digamos, es casi una provocación. ¿El mensaje cuál es? Si no hay pan y no alcanza el circo, va a haber palos. Entonces, es muy triste y es indignante que lo que no se puede resolver a través de la política económica o la política social se pretenda resolver a través de prácticas policiales. Pero bueno, es algo que estaba implícito en el modelo excluyente de este gobierno y que planteamos con mucha claridad gran parte de la dirigencia social, sindical, estudiantil y política cuando se estaba empezando a hablar del acuerdo con el fondo en la carta pública que presentamos, que esto no podía derivar en otra cosa que no fuera una catástrofe social, y para sostener estos niveles de exclusión y desigualdad, desde luego, cuando el consenso democrático no alcanza, aparece la coerción. Juan, lo que pasó en Chaco con el asesinato de un pibe de 13 años, ya nos empieza, bueno, ya venimos, ¿no?, todos alertas a lo que pueda ocurrir, pero este es como son esos emergentes que deberían ser un límite, ¿no? Desde luego, porque eso, a ver, hay distintos fenómenos que se sintetizan en la más clara muestra de una injusticia, que es el asesinato de un pibe. La más clara muestra de una injusticia, que es el asesinato de un pibe encima por un civil de clase media baja que está
en un estado de paranoia y de terror como producto de la situación social y, culpame la expresión, la mierda que le meten en la cabeza los medios de comunicación que reproducen el discurso oficial del odio, de la xenofobia, de la violencia contra los pobres, es decir, el fascismo, ¿no? Porque eso fue un acto de fascismo. Por otro lado, expresa la necesidad, el hambre, el sufrimiento de la gente. Por la información que yo tengo, la situación comienza cuando un grupo de pibes jóvenes, en general aborígenes, que son históricamente discriminados, sufrieron la retención de su tarjeta alimentaria, es decir, la tarjeta alimentaria, no podían comprar la comida con la tarjeta alimentaria porque estaban remarcando precios, se produce el saqueo, y desde luego cuando hay una situación de esas características, y el discurso oficial que se permite, porque uno no escuchó al presidente diciendo nadie tiene que morir por una lata de tomate, hay que tratar de pacificar las cosas, es preferible que se produzca el saqueo a que se produzca un enfrentamiento. Todo lo contrario, lo que se ve es que se está alentando la guerra entre los excluidos y los sectores medios bajos. Y después hay un tercer fenómeno que se ve, que también es real, y que uno no tiene que ser tonto con esto, porque vos tenés por un lado los grandes saqueadores estructurales, ¿no? Los sectores financieros, los grupos económicos concentrados, los grandes exportadores de soja y de minerales, que desde luego son los principales responsables. Pero también tenés algunos pícaros que no podrían llegar al poder a través de elecciones democráticas, porque no los quiere y no los juna nadie. Es decir, tienen un enorme poder como producto del sistema de la degradación de la democracia argentina, que permite que una casta sin ninguna representatividad popular tenga en vilo a la sociedad, y que están viendo una ventanita de oportunidad para ver si pueden dar el zarpazo y quedarse con el gobierno a partir de una especie de asamblea legislativa, un esquema similar al del 2001, en términos institucionales, porque la situación política, social y económica es muy diferente, pero en términos institucionales, y quieren usar la necesidad de la gente por un lado y la lucha de los movimientos sociales por el otro, para resolver lo que no pueden resolver con la lucha política democrática. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Digamos, nosotros tenemos una agenda reivindicativa muy clara para canalizar la bronca de nuestro pueblo, que tiene que ver con la resolución inmediata del problema alimentario que se está agravando en la Argentina, la suspensión de los cortes de suministro eléctrico para las cooperativas, pymes y sobre todo para las familias y los particulares, que tiene que ver con el aumento de los saberes jubilatorios, del salario social complementario y de la AUH en proporción al aumento del costo de vida, y ahí vamos a hacernos fuertes y vamos a dar la pelea con una estrategia de lucha masiva, digamos, de poner una masividad en la calle y no dejarnos engañar por alguno que de repente se ha vuelto un insurreccionalista revolucionario porque existen posibilidades de hacer un negocio político sobre la base del sufrimiento de las mayorías populares. Ya aprendimos mucho de crisis anteriores y en ese sentido nosotros tenemos absoluta conciencia de que acá, frente a la crisis social y económica, tiene que haber resistencia no violenta y organización comunitaria, y frente a la crisis política, que también existe, porque este gobierno no lo aguantan más los trabajadores, los pobres, los campesinos, los pueblos originarios, pero tampoco le está aguantando más un sector importante de la clase media, y eso puede derivar en una crisis política o, si Dios quiere, como corresponde y como nosotros creemos que por lo menos yo, personalmente, creo que es lo mejor para el país, en un proceso electoral normal, con el cronograma electoral normal. También sabemos, muchos de nosotros, que es un momento donde hay que tratar de construir una fuerza política que plantee un proyecto de país alternativo y un gobierno que gobierne para las mayorías, digamos, ¿no? Pero son dos planos de lucha distintas. Confundimos el plano de la lucha social por las necesidades de nuestros compañeros y dejamos que eso se instrumentalice en clave
político partidaria, es un error garrafal que no lo vamos a, por lo menos yo voy a hacer lo que pueda para evitarlo. Claro, está claro. El tema, Juan, también es clarísimo, como lo explicás. Es que mientras tanto, como diría el presidente, pasan cosas, ¿no? Y estamos viendo, digo, sin alarmarnos, pero estamos viendo. Yo hablaba con organismos de derechos humanos y con algunos organismos legales que advierten que hay más saqueos de los que en realidad nos terminamos de enterar, que son muy difusos. Algunos son incluso sí grupos organizados que realmente, bueno, intentan en el río revuelto entrar a algún lugar y llevarse algunas cosas, pero que hay también, por supuesto, una situación social, como vos la describís, que está generando un drama social. ¿Cómo se contiene eso en las calles también? No, es que, a ver, nuestro trabajo no es contener, nuestro trabajo es transformar la realidad. Sí. Entonces, si el pueblo se revela, y de verdad es el pueblo que se revela, y uno se da cuenta cuando es el pueblo que se revela y cuando no es orquestado, sí, nosotros tenemos que estar con el pueblo, eso a mí no me cabe la menor duda. está claro. Pero una cosa es eso, y otra cosa es cuando vos ves que hay una estrategia, para decirlo en términos del lenguaje viejo, digamos, marxista, puchista, digamos, de un puchi, Sí. que generalmente son estrategias de los sectores que utilizan argumentos sociales para desarrollar ideas de derecha, digamos, ¿no? Entonces, esas estrategias puchistas, desde luego, se sirven de situaciones objetivas. ¿Quién tiene la máxima responsabilidad? El que creó la sequía que hay hoy en la pradera, ¿no? Usando la frase de Mao decía, una sola chispa puede incendiar la pradera si la pradera está seca. Bueno, ¿quién secó la pradera? Claro, bueno, claro. La secó el pacto entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la responsabilidad de haber puesto al país en un riesgo de incendio es de Mauricio Macri, a mí no me cabe la menor duda. No, él es el principal responsable. Ahora, después, si vos ves que aparece un señor llamado Dualde con un bidón de nafta, Claro. no, mire, yo a este señor le digo, yo con usted no tengo nada que ver. Claro. Lo quiero lejos porque voy a hacer todo lo posible para que no haya una gota de sudor o de sangre de ningún compañero mío al servicio de la estrategia de esa gente, digamos, de esa gente que es en gran medida responsable de la degradación política en la Argentina, entonces, y de la situación de degradación social y de deterioro del tejido social en la Argentina. Entonces ahí, bueno, hay una caracterización que yo tengo clara sobre el riesgo del puchismo. Y por otro lado, vos decís algo que yo lo interpreto de esta manera, que es, a ver, falta un año para las elecciones, los compañeros en cualquier asamblea vos vas y le decís esto, Sí. y te dice, pero yo me estoy cagando de hambre hoy, no, Claro. dentro de un año. Claro. Entonces, ¿qué hacemos hoy? ¿Y sabes lo que yo trato de explicar? Que aun si nosotros tuviéramos una caracterización donde tuviésemos la correlación de fuerza para precipitar una, digamos, una salida institucional, pero con una renuncia, con una cosa así, siempre vos tenés que pensar lo que viene después. Porque si vos no pensás lo que viene después, hay alguien que lo está pensando por vos. Sí, claro. Sí, totalmente, claro. Entonces, y por otro lado, es un error garrafal considerar que el frente gobernante está tan debilitado como para decir, bueno, listo, abandonamos el poder. No es así. No, totalmente. No, está No claro. es así, y cuando no está debilitado. Está debilitado en relación a lo que era antes, pero digo, conserva el apoyo de la mayor parte de la clase dominante en la Argentina. No es lo mismo que en el Tatarrúa, donde le había soltado la mano el FMI, le había soltado la mano el sector industrial, Sí, los le había bancos soltado la estaban mano gran parte de las patronales agropecuarias. Sí. Esto no es la situación. Entonces, cuando uno sobreestima sus propias fuerzas y subestima las fuerzas del otro, bueno, o es que no tiene capacidad de analizar la realidad, y eso te lleva a tener una estrategia equivocada, Claro. o es que lo está manejando alguien que en realidad tiene otro planteo, ¿no? Que es, en vez de terminar, como dice esa frase de la Revolución Francesa, salvando las distancias, ¿no? Sí. En vez de terminar con la tiranía, cambiar de tirano. Es decir, una especie de golpe palaciego, ¿no? Una pelea interburguesa. Bueno, en estas cosas, por lo menos
la fuerza que yo conduzco, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos y nuestra militancia, con eso no quiere saber nada, ¿no? Claro, sí. Entonces nosotros queremos desarrollar desde lo social una agenda de emergencia reivindicativa, en lo inmediato, una propuesta de ley de emergencia nacional o para poder cambiar las políticas económicas, por lo menos las peores, y después plantear una perspectiva y un modelo alternativo de país para que se pueda dirimir institucionalmente, que es en el lugar donde los sectores populares tenemos más posibilidades hoy. Hoy los sectores populares tenemos más fuerza, tenemos más perspectiva de tener fuerza en las urnas que en una confrontación de naturaleza, si se quiere, ¿no? Sí. No institucional. Claro, sí, de eso te quería preguntar, Juan, porque además en el medio de todo esto, de estos grupos organizados o que asusan los fantasmas de la situación social que es tremenda, también sale la ministra Patricia Bullrich a agitar también los fantasmas de grupos antidemocráticos, en particular el kirchnerismo, y recién comentábamos que nos hacía acordar un poco a lo que hicieron en el sur con los mapuches y cómo criminalizaron un grupo para después tener vía libre para atacarlos con las fuerzas represivas del Estado. ¿Qué opinas de los dichos de Patricia Bullrich? Está muy bien el ejemplo que vos planteaste, es muy parecido cuando la ministra habla de guerra de guerrillas o cuando habla de grupos terroristas, en realidad lo que está tratando de construir es un enemigo interno. Y en esa construcción del enemigo interno siempre hay funcionalidades desde el punto de vista del campo popular que no necesariamente son conspiraciones o complots, pueden ser como, digamos, grupos sin capacidad operativa real, sin capacidad de movilización, que son un poco agrandados y verborrágicos y dicen cosas que dicen con el pico y después no pueden sostener porque no tienen ninguna capacidad para sostenerla. Más allá de si uno piensa si tienen razón o no tienen razón, ¿no? Pero digo, no tienen capacidad de sostenerla. Entonces, y con el tema urbano, desde luego, no todo aquel que va a hacer una macana en un supermercado pertenece a una organización, digamos, claro. Hay gente humilde que le está pasando mal. Lo que sí, la experiencia del 2001 nos muestra que se tienen que dar dos factores: la pradera seca, es decir, la situación de miseria que es el factor subjetivo, y hay un factor objetivo, y hay un factor subjetivo que es que la policía libere la zona. Claro. O algunos piensan acá que la gente es tonta y que si hay seguridad, en ningún saqueo hay seguridad policial, hay zona liberada, digamos. Sería una excepcionalidad. Claro. Y por eso en general la violencia termina siendo entre civiles, porque en el 2001 la gente estaba recagada de hambre, pero también la política y la policía hicieron su parte en la difusión de los saqueos. Claro. Eso también sucedió. Claro. Entonces es una línea muy fina, ¿no? Ver cómo se conduce, más que canalizar o contener, cómo se conduce la bronca de los sectores populares en una estrategia que sea positiva, transformadora, popular, y cómo se evita, cómo se neutraliza la utilización para una estrategia antipopular. Y al mismo tiempo, cómo se confronta con un gobierno que tiene una política de destrucción y de saqueo nacional. Esa es la situación en la que estamos, es una situación que no tiene una resolución fácil, es una situación donde nadie está exento de cometer errores, de línea, de estrategia, etcétera, pero donde yo creo que hay que afincarse en los valores, en la honestidad, en ser fiel a la necesidad del pueblo pobre y trabajador, por lo menos los dirigentes sociales, y tratar de, como decía Perón, ser artífice del destino común y no objeto de la ambición de nadie. Qué grande, ¿eh? No objeto de la ambición de nadie. Qué buenas palabras que dice Grabois. La tiene clara Grabois, muy clara. Bueno, la situación de la gente de Telam cada vez se agudiza más. Incorporaron a 5 de los que habían despedido, pero hay 350 y pico personas afuera todavía en la calle esperando una solución
a este arbitrario despido masivo que llevó a cabo este hombre Lombardi, que no se entiende, o sí se entiende, nunca se sabe en realidad para qué lado está pateando la gente del gobierno, porque lo que recibimos a diario son pura y exclusivamente malas noticias, diariamente. Bueno, hubo una movilización hoy, 200 cautelares se van a presentar a la justicia por el caso Telam. Y tenemos la palabra de un dirigente de Telam, justamente, y dirigente del CIPREVA. Escuchemos lo que dice con respecto a esto que se llevó a cabo el día de hoy, esta movilización masiva. Intervinieron movimientos sociales, intervinieron sindicatos, porque está en peligro la libertad de expresión en la Argentina, no solamente la libertad de trabajo, sino también la libertad de expresión. Escuchemos lo que decía. Sí, exactamente, estamos haciendo una marcha nacional de trabajadores de prensa a partir de las 14, desde el Obelisco y hasta el Centro Cultural Kirchner, donde trabajan los funcionarios responsables de la comunicación pública de la Argentina, en repudio por un lado a los 357 despidos ordenados por Lombardi y Telam, pero también al proceso grosero de destrucción de contenidos en los otros medios de gestión estatal. Es notorio el caso de la televisión pública, con la pérdida de horas y horas de informativo, especialmente de los fines de semana, el levantamiento de toda la programación de las cabeceras de provincia de Radio Nacional, y bueno, obviamente el desmantelamiento de todas las estructuras menos tradicionales de los medios estatales, Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, la estructura de contenido de la TDA, que prácticamente fueron reducidas a cero. Entendemos que es un conflicto que, además de la pérdida de puestos de trabajo, está en juego la libertad de expresión, la pluralidad de voces, y bueno, estamos marchando también por recuperar la libertad de la palabra. Y en el caso particular de los trabajadores que el juez Tatarsky había ordenado que sean reincorporados, ¿qué es lo que pasó finalmente con ellos? La justicia, en todas sus instancias, consideró que la mecánica aplicada en los despidos que dispuso Lombardi era una mecánica ilegal. En el fallo judicial tiene dos dimensiones, una de las cuales está cumplida por la empresa y la otra no. Por un lado, ordenó reincorporar a 5 trabajadores que eran los firmantes de la demanda. Después de algunas vacilaciones y demoras, la empresa se avino a reincorporar esos 5 trabajadores, pero bueno, en una segunda sección del fallo le ordenaba al Ministerio de Trabajo, al ex Ministerio de Trabajo, ahora, no sé, Secretaría de Trabajo, a la apertura del procedimiento de crisis, o sea, de una instancia institucional de negociación con los trabajadores de Telam, que tiene como primer efecto legal la suspensión de todos los despidos para que se generara una mesa de negociación en condiciones de normalidad. Bueno, la apertura de este procedimiento de crisis que ordenó la justicia todavía no fue cumplida por parte del gobierno, y seguramente en estos días la justicia le impondrá alguna sanción económica por la demora del gobierno en implementar este procedimiento. En definitiva, la justicia lo que le dijo al ministerio y al gobierno es: este conflicto resuélvanlo, porque la mecánica que aplicaron es ilegal. Bueno, eso hasta ahora no ha ocurrido. No tenemos ninguna propuesta sustantiva para arribar a una solución del conflicto. Bueno, después de la actividad de hoy, ¿qué acciones tenéis en mente para un futuro a corto plazo si es que el gobierno sigue haciendo oídos sordos como hasta ahora? Bueno, a ver, hoy estamos movilizando, esperamos tener una enorme convocatoria con el apoyo de colegas y distintas organizaciones sindicales, incluso de otros sectores que no pertenecen al gremio de prensa, pero que entienden que son necesarios los medios públicos para que se replique la voz que no aparece en algunos medios marcados por el pulso comercial. Esperamos, por lo pronto, después que se abra alguna instancia de diálogo con el gobierno. Nosotros mantenemos hasta ahora 62 días de paro de actividades, de permanencia en los edificios. Tuvimos esta semana también el intento de la empresa de montar una suerte de portal de noticias para la simulación de que se restablecía la actividad en la agencia Telam. Ese portal está montado tecnológicamente en el predio de Tecnópolis, lo hemos visto, eso está plenamente confirmado. Lo que no han podido reclutar ni siquiera es
15, 20 voluntades entre los 800 trabajadores de la agencia dispuestos a participar de esa aventura periodística de la cual obviamente terminarán desprestigiados profesionalmente quienes participen. Así que bueno, esperamos que el sentido común político del gobierno de no esperar. Hay cerca de 200 cautelares que están en la justicia esperando resultados, que están en manos del mismo juez que ya falló en favor de los trabajadores y que deberían salir en los próximos días. Nos parece que antes que esperar el resultado de la justicia que lo fuerza al gobierno a negociar, que sería racional que el gobierno tuviera el gesto de hacerlo por la propia voluntad. Me parece que es una salida más elegante para las autoridades. Bueno, muy bien, ahí teníamos la postura de la gente de Telam, bregando por recuperar su trabajo, luchando, porque en gran medida fue muy arbitrario el despido en forma masiva, más que nada porque todos relacionaban ideológicamente al kirchnerismo con este personal, o a este personal con el kirchnerismo, cuando en realidad la mayoría de ellos no son kirchneristas. Algunos tenían 30 años dentro de Telam y fueron despedidos así, sin ningún tipo de miramiento. Son las 7:37, vamos a ir a la primera pausa comercial y hoy tenemos bastante material que tiene que ver con esto, de la situación que se está viviendo, político, económico, social y hasta gremial. Enseguida regresamos. Desde Argentina hacia el mundo de habla hispana, transmite fmbuenosaires.com. Argentina, su voz y su música. Alerta monóxido de carbono. Seguí nuestras recomendaciones para prevenir intoxicaciones en www.varela.gov.ar o en Facebook, Secretaría de Salud Florencio Varela. RCCS Computación. Jonathan Aquino, técnico en informática. Avenida del Trabajo, 1087 Florencio Varela. Teléfono 15 69 30 8886. Fumigar, control de plagas. Fumigar, control de plagas. Avenida San Martín, 2218, Florencio Varela. Teléfonos 4287-6667. WhatsApp 15 56 65 39 39. En Varela tenemos consejerías para adolescentes que están abiertas para escucharte sobre los temas que te preocupan. Ingresá a www.varela.gov.ar/adolescentes y conoce la consejería más cercana, cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela. Mi lote, mi casa, emprendimiento urbanístico. No dejes pasar esta oportunidad. Acércate de martes a sábados de 10 a 17 horas. Avenida Pisani, esquina Rumania, Barrio Pico de Oro. O llamando al 11 36 50 14 94. Mi lote, mi casa, es otro proyecto de Alejandro Vaca. Doctora María Estela Bordón. Asuntos de familia, civiles y penales. WhatsApp 15 53 11 6057. Centro de Día Conviviendo, una institución de alto nivel con internación de día para chicos especiales. Atendemos todas las obras sociales. Conviviendo, Aristóbulo del Valle 1567. Teléfono 4-237-7701. Farmacia Marconi. Atendemos todas las obras sociales. Aceptamos tarjetas de crédito y de débito. Alquiler y venta de artículos de ortopedia. Farmacia Marconi. Doctor Sayaris, 598, Florencio Varela.
Teléfono 4-237-1746 y 4-355-2805. No camine más haciendo trámites y perdiendo tiempo. Nosotros nos encargamos de todo. Guillermo Godoy, gestoría integral con matrícula nacional. Transferencias, prendas, radicaciones, habilitaciones comerciales. Ahorre tiempo y dinero. Llámenos al 11 38 87 13943. 11 38 87 13943. En Varela, hacé valer tus derechos. Acércate a Defensa del Consumidor en Avenida San Martín 3339 o llamanos al 0800-222-9807. Cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela. Citraic, Sindicato Argentino de los Obreros de la Construcción. Asociación Civil Compromiso Militante. Viena 1563, Florencio Varela. Buenos Aires Sur Seguros. Avenida San Martín 3067, Florencio Varela. Teléfono 4-255-9131. 4-287-1093. Nextel 565-4627. Buenos Aires Sur Seguros. Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela. El Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela los invita a presenciar las sesiones ordinarias que se llevan a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes a las 8:30 horas. En Avenida Calchaquí, número 6269, esquina Sargento Cabral. Consultas, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Teléfono, 4275-8709 o 4275-6689. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Bueno, y ahora continuamos, vamos a tratar de hacer una llamada telefónica dentro de unos segundos nada más, pero antes vamos a ir con una nota que tiene que ver con este paro que se anuncia desde el SUTEBA para los días 12 y 13 de septiembre. Esto sería el día, ya le digo, 12 y 13 sería miércoles y jueves próximo, exactamente, en que se va a llevar a cabo el paro de docentes nuevamente. Y María Laura Torres nos cuenta, nos explica de qué se trata esto de este paro docente. ¿Por qué en esta oportunidad el paro docente? Bueno, aquí lo explica María Laura Torres, que es secretaria junta también del SUTEBA. Aquí tenemos su palabra. Claro, bueno, es así como vos decís, de tanto en tanto, que es cuando el 23 de julio lo hizo porque la justicia la obligó a la gobernadora Vidal a convocarnos después de 90 días de congelamiento de la paritaria, y después de habernos, el ministro Villegas, habernos impuesto una conciliación obligatoria para nada, en realidad es inédito, así fue denunciado ante la OIT y también la propia mesa paritaria. Nos convocaron, nos impusieron una conciliación de 15 días en la cual no tuvimos ni una sola reunión conciliatoria. Esto es inédito, esto da cuenta de la barbaridad como trabaja este gobierno, ¿no? Con una impunidad muy grande sin respetar las leyes. Nos convocaron la última vez el 23 de agosto, fíjate, ¿no? Después de un mes, yo te hablo 23 de julio, 23 de agosto, nada más que en ese mes pasó esto que vos estabas diciendo. Se nos murieron 2 compañeros, y la verdad no es que se nos murieron por una muerte natural, sino que fue por la desidia
y el corrimiento del Estado, y implosionó, digamos, no solamente la Escuela 49, sino que a partir de la muerte de Rubén y de Sandra, lo que se empezó a visibilizar es la situación grave en la que están las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y entonces llegamos a esa mesa paritaria del 23 de agosto con 2 compañeros muertos, pero también con 853 escuelas sin clases, porque estaban suspendidas por los directores, por los docentes y por los padres, porque en esas escuelas, que hoy, ya te digo, llevan más de un mes sin clases, aunque no está para ningún diario, porque en esas escuelas hay peligros graves, peligros con respecto al gas, peligro con respecto a la electricidad y a la caída de techos. Esta es la situación que estamos viviendo los docentes bonaerenses. Entonces, ya el relato de la gobernadora Vidal se cayó. Se cayó porque ya no le importa que es con los alumnos en las clases, porque, es más, los alumnos no están en clases porque no se hace responsable de lo que tiene que hacer, y entonces miles de chicos están sin clases no por el paro docente, sino por esto. No solamente todo Moreno está sin clases, ¿se entiende, no? Todo Moreno hace un mes que no tienen clases los chicos, pero aparte, 700 escuelas más, aparte de las 300 de Moreno, también están sin clases en la provincia. ¿Por qué el paro del 2 y el 3? Sí, porque desde el 23 de agosto no hay ninguna convocatoria nueva. El salario lo tenemos congelado con algunos bonos que nos están dando bimestralmente o mensualmente, pero son bonos que no conforman salarios, o sea que nuestro salario está congelado desde diciembre de 2017. La situación que estamos viviendo con nuestra obra social, con el IOMA, como afiliados al IOMA aportamos sistemáticamente en cada uno de los meses. Ahora, el aumento que la gobernadora nos quiso dar la última vez y que fue rechazado era de un 19%. A partir de agosto, cuando el INDEC ya había planteado que el 19 era en el mes de julio. Pero el IOMA nos aumenta el 400% en prestaciones médicas. Esto es una barbaridad. Mira, para darte un ejemplo, yo pagaba un bono de traumatología 100 pesos y ahora es 600 pesos. Ahora mi salario no me lo aumentaron el 400%. Es más, el 16 de febrero en la primera reunión paritaria, el dólar estaba a 18,60. Mira hoy, si nos volvemos a sentar cuando nos convoquen, ¿cuánto tenemos que pedir los trabajadores? Ya no es el 30% de la última reunión con cláusula gatillo. Entonces, lo único que no está dolarizado es el salario de los trabajadores. Así que, la verdad estamos muy mal, no hay respuesta. Es más, la respuesta hasta acá es la persecución a los directores, la persecución a los docentes, de una forma descarada, iniciándoles sumarios. Bueno, creo que el comunicado que nosotros trasladamos sintetiza un poco la grave situación que está viviendo la docencia bonaerense, pero fundamentalmente la crisis profunda a lo que nos llevó las políticas del gobierno de la señora Vidal, que es una crisis educativa inmensa. Hola María Laura, Sandra te saluda. ¿Qué opinas de la reducción de los ministerios y de esta fusión, no sé cómo llamarlo, entre el Ministerio de Educación, Cultura, Tecnología y Ciencia? Bueno, a ver, algunos de nosotros ya vivimos esto mismo en otro momento, pero siempre insisto en que esas frases hay que llenarlas de contenido y plantear cuando nosotros planteábamos por qué no estábamos de acuerdo con la firma con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con estas políticas. Ya dejamos de ser gobernados por políticas nacionales, sino que hoy somos gobernados por el Fondo Monetario, que es lo que pide en la reducción de todo lo que tiene que ver con el Estado. La verdad es una barbaridad que en nuestro país esté pasando lo mismo que pasó en los años 90, son como recetas que ya probaron, no solamente en la Argentina, sino también en otros países, y no es que le fue mal a los que la probaron, sino a los que nos fue mal y muy mal, es a los que nos usan de prueba, que somos el pueblo argentino, fundamentalmente la clase trabajadora. Entonces, la gravedad, yo no te voy a hablar de la fusión con el Ministerio de Educación, porque la verdad es una barbaridad, porque si el Ministerio de Educación de la Nación no existe prácticamente, a partir de las políticas del gobierno nacional, pero fundamentalmente de la política que tiene el señor Finocchiaro, ¿te imaginas ahora todos esos ministerios
reducidos a la dirección de este señor, no solamente es terrible la reducción, sino aparte de quienes Ministerio de Trabajo, que pase a ser secretaría. Yo creo que prácticamente no hay que explicarlo, es un ajuste que hoy se plasma fuertemente y ya digamos es transparente. En este sentido sí, ¿no? Esta gente tiene una transparencia total cuando reduce y cuando ataca fuertemente a los trabajadores. Bueno, ahí teníamos la palabra de María Laura Torres, que es justamente secretaria junta de SUTEBA en Capital Federal, y realmente es preocupante, en todos los ámbitos es preocupante estas reformas, estas decisiones que están llevando a cabo desde el Gobierno Nacional, y bueno, convoca a que todo el mundo reflexione, sobre todo la gente que trabaja para el Estado, o que trabaja dependiendo del Estado, justamente brindando lo mejor de sí, y uno ve que se va desguazando ciertas áreas del Estado. En este caso, vamos a hablar ahora inmediatamente con el secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, justamente, que es el doctor Rubén Ramos, que abarca todo a nivel nacional esta agremiación, esta asociación gremial, y también ellos están muy preocupados por esta situación de precarizar prácticamente, llevar a secretaría justamente un ministerio. Ya lo decía yo el otro día, es no solamente bajarle el precio, sino bajarle la responsabilidad, bajarle la calidad, bajarle muchas cosas. La importancia de un ministerio que abarca una cartera justamente detrás, no es lo mismo que una secretaría, nunca. Pero yo no estoy para explicar este tipo de cosas porque los que deberían explicar son los que más saben, y justamente hemos convocado por vía telefónica al doctor Rubén Ramos, a quien le agradecemos su atención. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Bueno, un gusto saludarlo, y realmente, sinceramente lo llamo porque nos preocupa a todos esto que está pasando. ¿Usted podría explicarnos, no sé si técnicamente, pero podría explicarnos de qué se trata esto de desguazar de esta manera a los ministerios? Bueno, en principio nosotros vemos con muchísima preocupación, ¿no? Sí. Básicamente dos ministerios que han sido pilares del Estado Nacional durante muchísimos años, como es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Y obviamente que nuestros equipos técnicos están trabajando sobre el DNU que salió en el día de ayer. Sí. Hay dos DNU, el 801 y el 802, que son los dos DNU que salieron con la modificación de la ley de ministerios en la reforma de la estructura, a ver justamente cuál es la definición de los objetivos que tienen todas las aperturas inferiores de dichas carteras, ¿no? Obviamente que cuando uno habla de reducción de ministerios, uno lo primero que piensa es qué va a pasar con el trabajador, ¿no? Son áreas muy grandes, se superponen un montón de áreas, justamente, porque en el caso nuestro, que nosotros, nuestro fuerte son los servicios jurídicos, cada una de esas áreas tienen una dirección general del servicio jurídico, cada una de esas áreas tienen direcciones que tienen que ver con recursos humanos, con lo cual no es tomar a la ligera y resolverlo políticamente la reducción tendiendo a achicar el número de ministerios de un día para el otro. Me parece que esto tiene que ser un trabajo consensuado con las áreas técnicas de los diferentes organismos, ¿no? Sí, me imagino, doctor, que no sé si esto tiene que ver con eso de que habían anunciado de que despedirían más o menos 10.000 personas en total de todos los ministerios. Bueno, en principio se había corrido justamente ese rumor de que iba a haber un achicamiento por ese lado. La verdad que todavía no hay absolutamente nada de eso. Claro. Por eso le digo que primero hay que estudiar bien la norma, a ver cuál es la aplicabilidad hacia dentro de la racionalización del Estado. Pero nuestra preocupación básicamente está ahí.
digamos, que se suprima algunas áreas que son fundamentales, creemos nosotros, para el desenvolvimiento del Estado. No correspondería achicar por la simple palabra nada más, o de reducir algunas áreas, porque son áreas que tienen que ver con la especificidad de lo que se desarrolla en la tarea de cada uno de esos órganos, ¿no? Claro. Ahora, doctor, jurídicamente hablando, ¿el país queda debilitado al no tener ministerios y solamente secretarías? En realidad, la nación en sí, ¿no? En realidad, por eso, todo tiene que ver con los objetivos que se le da a cada uno de esos organismos. Claro. Por supuesto que cuando uno habla de reducción de ministerios tan importantes como claro, el Ministerio de Trabajo y como es el Ministerio de Salud, con toda la problemática en una coyuntura muy particular por la cual está atravesando el país, claro. Hasta que uno se amolde y se ponga de acuerdo en cómo va a reestructurar internamente cada uno de esos organismos, puede pasar un año. Sí, y la verdad que me parece que no es el mejor momento político, justamente por la coyuntura y por los inconvenientes que está teniendo el gobierno nacional, y ni hablemos la sociedad en general, ¿no? Claro, ustedes están viviendo una decisión que se tomó del gobierno, pero ¿comunicación han tenido o no? No, nosotros, a ver, lo que nosotros tratamos de transmitir a través de los medios de comunicación, nuestra preocupación por este tema. Nosotros, por supuesto, estamos en alerta, estamos estudiando bien la normativa, que es lo nuestro, básicamente, en ver en dónde se puede haber afectado el desenvolvimiento del trabajo de cada uno de los integrantes del personal de cada uno de los organismos. Ese es el tema, justamente, ¿no? Un tema muy delicado. El inconveniente siempre radica ahí. Digamos, el empleado público ha venido siendo muy castigado en los últimos años, con reducciones en los diferentes organismos, y la verdad que cada vez que se hace un movimiento de esta naturaleza, obviamente lleva muchísima preocupación por lo menos a toda la comunidad del Estado Nacional. Ustedes están en la alerta permanente ahora y van a hacer reuniones, concentraciones en algún momento, doctor. No, en realidad nosotros lo que estamos haciendo, obviamente que cada organismo tiene su particularidad. Nosotros estamos dispuestos, y así se lo hemos hecho saber a las autoridades de cada uno de estos organismos que ha sido modificado, a sentarnos en una mesa para colaborar en todo lo que tenga que ver con el desenvolvimiento del mejor quehacer de las políticas que tengan que ver con los trabajadores, ¿no? Sí. ¿Y en el ámbito político tienen apoyo de algún sector, de algún lugar? No. Nosotros somos un profesionales. Son profesionales. Somos un gremio nuevo que ya nos salió la inscripción, después de una larga batalla judicial en contra del Ministerio de Trabajo. Hace 2 meses nos dieron la inscripción, y a partir de ahí estamos regularizando nuestra situación institucional, y obviamente es un gremio de profesionales, es el primer gremio de profesionales grande a nivel nacional, así que recién ahora estamos dando nuestros primeros pasos. Sí, desde ya la distinción está en el hecho de que al ser profesionales probablemente ustedes vuelen con más independencia en ese aspecto, ¿no? Y no tanto con bandería política. La idea es esa, claro. Es esa, independientemente que nosotros sabemos que formamos parte de un colectivo estatal mucho más amplio, ¿no? Nuestra solidaridad siempre está de la mano del quehacer de los trabajadores del Estado. Que, se entiende. Vienen siendo golpeados sistemáticamente. La verdad que la culpa de todas las malas políticas que vienen desarrollando los distintos gobiernos siempre recaen sobre el trabajador, y no sobre aquellos que realmente toman las decisiones de la política a seguir, ¿no? Claro. Bueno, doctor, entonces ahora ¿qué queda? ¿Esperar o nada más? Queda ver cómo se desenvuelve justamente esto de la nueva estructura estatal, en ver a ver si es un cambio para no cambiar nada.
es únicamente una señal política hacia determinados organismos internacionales o si tiene que ver realmente con una reestructuración de las aperturas inferiores del Estado Nacional. Y si hay cambios, la noticia de estos cambios, ¿lo van a tener estos días ustedes? No, por supuesto, Esto, lo primero que se da es que si hay algún cambio de envergadura, claro, no me cabe la menor duda que los primeros que lo van a sufrir van a ser los trabajadores. Y seguro. Ahí vamos a estar en la calle apoyándolos. Seguro. Doctor, le agradezco muchísimo la atención que ha tenido con nosotros y bueno, estaremos en comunicación permanente entonces. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar lo que pensamos los abogados del Estado y un saludo muy grande a su audiencia. Gracias a usted, doctor, por su atención hasta ahora del día. Imagínese, yo tendría que estar descansando ya usted, pero bueno, tiene que atender a la prensa. Lo nuestro son 24 horas al día, ¿no? La verdad que nos gusta, lo hacemos muy bien, con mucho agrado. Muchas gracias, doctor, que tenga usted muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado. Interesante la charla con el doctor porque podemos ver el panorama completo. También trabajan abogados en el Estado. Ellos también son trabajadores del país, son trabajadores del Estado, son empleados públicos del Estado. Son los que de pronto le ponen un poco de lubricante a la situación difícil que puede tener un trabajador o el Estado mismo tiene que enfrentar situaciones que tienen que ver con lo jurídico. Ellos están siempre ahí, son especie de mecánicos del motor de lo que es el desarrollo de un país, de la civilidad, de la conducta, bueno, de tantas cosas. Son muy importantes. Y en ese marco del cual estamos hablando y decimos tantas cosas, tenemos la palabra también de Araceli Ferreira. Araceli Ferreira es una diputada de la provincia, una provinciana, una mujer que sabe muy bien lo que es la pobreza, lo que son las necesidades. Porque ahora se comenta que, y con referencia a este chico de 13 años que murió baleado en el Chaco, se comenta que el dueño del supermercado fue el que prácticamente empujó a la gente a que actuara de la forma en que actuó. ¿Por qué? Porque en los supermercados, en esa zona, todo el mundo va con la tarjetita de la pensión o subsidio o como se llame, el plan social, van con la tarjetita y compran mercadería. Y este hombre hace los descuentos de ahí, bueno, lógicamente hace el débito, después va al banco, busca el dinero y se lo queda. Resulta que en el medio de esta disparada de dólar que hubo, los precios quedaron prácticamente flotando en el aire sin tener una definición. ¿Qué hizo el dueño del supermercado? Le retuvo la tarjeta, es la versión que corre, le retuvo la tarjeta hasta tanto no tuviera los precios definitivos de la mercadería que iban a llevar. Pues si no sabía que iba a cobrar, y si cobraba iba a cobrar de menos, y cuando fuera a comprar, él dice que iba a tener pérdida. Por lo tanto, le retuvo la tarjeta, entonces estalló una pueblada, según dicen, reclamando que le devuelva la tarjeta o que les venda la comida que estaban precisando. Araceli Ferreira, la diputada, sale ahora porque dice que hay que investigar a fondo cómo fue esto. Las balas dicen que no fue de la policía, que parece ser que fue de un particular que le disparó al chico. Las balas de 9 milímetros, no puede ser nunca una tumbera, o sí, no se sabe. En definitiva, la cuestión es que hay un chico de 13 años muerto, en una situación confusa, en una situación de enojo social, vamos a decirle así, por la gente del barrio, de la zona, que se le había retenido la tarjeta. La cuestión es que el chico está muerto. El chico está muerto
y hubo alguien que tuvo la maldad de hacer circular una foto con el chico con un revólver, hacer una foto de un chico con un revólver, que nada que ver, porque ese chico es de Rosario, según tengo entendido. Cambiaron la fotografía. La cuestión es que la foto del muerto yo la vi, el balazo de peso lo tiene, y no es ese el chico, desde ya que se nota que no es el chico. Pero hicieron circular otra versión. Ahora, ¿cuál era el interés? No sé, en realidad no sé. Muchas veces, a veces, la gente hace las cosas por travesura, por maldad, por mala intención, por confundir. Y otras porque políticamente por ahí piensan que lo va a perjudicar al gobierno, y entonces políticamente lo quieren salvar de determinada situación. Y yo creo que el presidente de la Nación no tiene nada que ver acá. No tiene nada que ver nadie. Simplemente acá, si hay un responsable de lo que pasó, y si es verdad, es el dueño del supermercado, que incitó a la gente a ponerse violenta. Directamente que no abra las puertas del local y se termina. Pero retener la tarjeta, si pasó así, está muy mal hecho. Retener la tarjeta de beneficios y no venderla hasta que no tenga precio definitivo, a mí me parece que eso no se debe hacer. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a la diputada Araceli Ferreira, que habla sobre esta situación del Chaco. El Paraná no nos separa con el Chaco, sino que nos une. Y lo mismo que decís vos, estaba pensando cómo decir buenos días en un país que amanece con un pibe muerto, el pibe de una comunidad originaria, Ismael, de 13 añitos, muerto, y porque tenían hambre. Después discutiremos si fue saqueo, si fueron a pedir comidas. Y él estaba con sus hermanitos y su mamá de 37 años, así que un medio nacional que ayer tituló en enfrentamientos. Claro, no existe, ¿no? Enfrentamientos. Sí, eso no es el crimen organizado, no son las bandas narcos que cada vez azulan más a nuestra patria. Entonces, un discurso como el de ayer, donde otra vez el ajuste lo vuelven a pagar los sectores populares, trabajadores, los más pobres, y un plan de ajuste del FMI que lo que tiene como receta es mayor recesión, inaugura la tragedia con este pibe de 13 años muerto por una bala. Es una bala de 9 milímetros disparada en su pecho. La foto yo no la pude publicar ayer cuando me la habían matado, la verdad que se me rompió el corazón. Y así que ahí hay un conflicto que incluso venía ya desde hace tiempo. En el interior de pobreza y las medidas de ajuste se sienten mucho más, y esto no se está por compensar con un bono de 1.200 pesos, que significa 200 pesos mensuales en los hogares pobres, que encima suelen ser de familias numerosas. Y ya venía estando militarizada el intendente de Cambiemos, con acuerdo con la ministra Burris, venía con una participación de la gendarmería. Ahora, además de salir a volver a repudiar con todas mis fuerzas como mujer, como legisladora, pero sobre todo como mujer, como madre, este programa de ajuste con el FMI, también exigir que se establezca de modo inmediato las responsabilidades. Fue una bala policial, fue la gendarmería. ¿Y de dónde salió, no? Comerciantes armados. La balacera duró horas. Yo creo que me dormía a las 5 de la mañana porque lo que nos comentaban los compañeros y compañeras era terrible, terrible. Las casas, las puertas de las casas eran golpeadas y abiertas a patadas. Una cosa que no se compadece con el Estado democrático en ninguna hipótesis. Así que los responsables... Sí, bajo ningún punto de vista es aceptable una situación de esas características, como decía hace un momento. Muertes, ninguna vida vale unos pocos alimentos, que entendemos que se da en el marco de una situación mucho más general. Es un derecho, el derecho a la alimentación. Absolutamente. Es uno de los derechos más básicos después de la vida y la libertad. Hay otro pibe de 14 años con perdigones en el ojo, y la cantidad de heridos, la verdad es que hasta última hora no se sabía con certeza el número total. Así que acá tiene que haber los responsables materiales,
los responsables intelectuales y de modo inmediato. Yo justamente ahora estábamos por pedir que se constituir encima, en el medio de todo esto, porque Carrió parece que es chaqueña, pero Carrió salió de Chaco, y justo cuando andaba tuiteando alegremente que la crisis la divertía y la producía adrenalina, bueno, a Ismael la crisis que provocó el gobierno que él la integra no le provocó ni alegría, y seguramente habrá tenido adrenalina, el miedo cuando se sentía acusado en sus instantes antes de terminar asesinado. Sí, acorralado en una balacera. A exigir que constituir una comisión del Congreso, debería ser la Comisión de Derechos Humanos, pero la presidenta Oti Flores, que es la mano derecha de Carrió, que no hizo nada en todo este tiempo por el tema de derechos humanos, así que veremos si convocamos a una comisión de representantes de distintas bancadas para ir allá a tomar contacto con las autoridades y que se garantice una investigación independiente. Porque si encima vas a poner a las fuerzas que están involucradas a investigar, estamos en un problema. Por supuesto. Recordamos que estamos hablando con Araceli Ferreira, diputada nacional del Frente para la Victoria. Peronismo para la Victoria. Peronismo para la Victoria. Por el Chaco. Por el Chaco, efectivamente. Araceli, te quería hacer una pregunta, Plaza Olas hoy. Vos hablaste de que duró varias horas el incidente o los incidentes y que la policía incluso golpeaba las puertas de las viviendas. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un clima de revancha? ¿Es una medida judicial? ¿De qué se trata? No, yo por eso creo que hay que ir a investigar todos los audios que pasaban, incluso hay audios de algún miembro de la Federación Económica, que era el que exigía al intendente que saque la gendarmería, y se habla de que también incluso hubo comerciantes armados, no se descarta incluso que la bala que lo asesinó a Ismael no puede haber sido civil. Ahí hay un estado de excepción que hay que resolverlo, digamos. Se habló de calibre 22 también, ¿no? ¿Cómo? En algún momento se habló de un calibre 22 que no pertenecería supuestamente a las fuerzas policiales. Era por ahí, tal vez que era un arma de mayor calibre, pero la verdad es que hay que, por eso decía, ¿cómo se va a garantizar que las fuerzas que actuaron no sean las que después realicen la investigación, como pasó con el caso de Maldonado, digamos? Entonces, creo que bueno, tenemos que ver, junto con los legisladores, yo estuve en contacto con la senadora Marín del Chaco y otros legisladores que somos de la región, para ver cómo nos autoconvocamos y podemos ir allá, para garantizar, porque esta situación puede seguir. El disparador es el hambre. A mí la versión que me dicen es que no estaban saqueando, sino que estaban pidiendo, y que bueno, las cosas se desmadraron y terminó con esta barbarie. Por eso creo que ante el riesgo de que esta que es una tragedia se consolide como una situación de normalidad y de respuesta frente al empobrecimiento salvaje que genera el ajuste con el Fondo Monetario, y tenemos que usar todos los recaudos democráticos para que no tengamos que terminar lamentando más muertes, digamos, que también me dicen que por ahí todavía pueden haber más muertes porque 2 de los heridos que estaban internados eran de mucha gravedad. No nos extrañaría, ¿verdad, Araceli, que se diera en un marco en donde la gente estaba haciendo tal vez colas para pedir y demás, aunque eso, como decíamos antes, no exime de ninguna responsabilidad por parte justamente del Estado, que está para cuidar a las personas, ¿no? Pero sabemos que este gobierno utiliza herramientas represivas para justamente como herramienta en contra de ese gran ajuste que está implementando. Convoca a la represión, lo hemos visto en todo este tiempo, para tratar de acallar el reclamo, porque las políticas de ajuste se vienen desarrollando en estos últimos 2 años. Acá no se trata de un tema de que por la fotocopia de los cuadernos o porque la crisis empezó hace un mes. Lo que pasó en estos últimos 5 meses es que se agravó de un modo exponencial y como decimos nosotros, acá no se trata de que, en eso coincido con Marcos Peña, acá hay un plan económico exitoso, es un saqueo exitoso, acá no fracasaron las políticas económicas o sociales del gobierno, y un gobierno que hace permanentemente un discurso
de odio, de persecución y ninguneo de la otredad, de la diferencia. Así que bueno, yo creo que tenemos que usar todas las instancias que tengamos, que nos da la democracia, para que no tengamos que seguir pagando con muertos estas políticas económicas, porque yo decía, las vacas, la soja, los dólares son de otros, los muertos siempre los pone el pueblo argentino, los trabajadores, los pobres, los cabecitas negras, los payucas. Y estamos en una situación ante la cual el gran tapadero mediático, la gran hegemonía mediática no está pudiendo tapar lo que efectivamente ocurre en las familias, la realidad material, los grandes aumentos, cómo eso impacta en la sociedad, ¿no? Sí, pero esto trasciende por las redes sociales, porque ayer, durante todas las horas, Ismael muere un ratito antes de las 10 de la noche. Ella llevaba el conflicto varias horas, y yo me entero que justo me vine anoche para Buenos Aires. Me empiezo a enterar cuando aterrizó el avión acá, y no hubo un canal de televisión, uno de los portales de los grandes medios que cubra el tema, salvo uno que es este que dijo murió en un enfrentamiento, que es la verdad que yo lo leía y decía, bueno, la ética periodismo está en el infierno, de cómo me hizo acordar ese título. La crisis se cobró dos nuevas vidas, digamos, tratando de esconder que detrás de esto no pasa por generación espontánea, sino que tiene responsables y autores que son personas físicas o intereses corporativos de los grandes grupos económicos que se enriquecen mientras el pueblo argentino se empobrece. Así que bueno, un fuerte llamamiento a que esto se resuelva con más democracia, y que el Congreso va a tener que ser el punto de evaluarte para que no se convalide la entrega de los sueños y la vida de pibes como Ismael, y por eso tenemos la obligación de rechazar el acuerdo de Macri y Lagarde. Araceli, tratar de no banalizar, de no acostumbrarnos a estas muertes, y recordar aparte que la absolución de comunicadores especialmente es hablar de que estos saqueos son provocados y por delincuentes comunes. Entonces convocan a la aprobación de sus seguidores más duros, ¿no? Del macrismo duro. Es una estrategia comunicacional. De un sector de comerciante hablando con el intendente de Cambiemos, estos negros de mierda, no hay que pelear, no hay que permitirle ese discurso clasista, racista, donde lo material pasa a tener un valor preeminente sobre la vida y las necesidades, porque nadie se va a parar en la puerta de un supermercado a pedir o a saquear, eso ya es harina de otro costal, si no tenés una necesidad acuciante. Nadie se va a parar porque sabe que te expones a que te pueda pasar algo, que te repriman. Solamente una enorme necesidad, una inmensa situación de miseria que en Sáenz Peña se incrementó muchísimo en el último tiempo, y es lo que provoca que la gente... Me hizo acordar al 2001, yo asumí en diciembre del 2001, el 10 de diciembre del 2001, cuando el país se estallaba, y me tocó estar... En aquel momento no existía, en Corrientes todavía existía en los supermercados de Hipertía, y la gente se acercó a pedir bolsones de comida. El supermercado anuncia que va a entregar 5.000 bolsones de comida. Atrás viene la policía provincial de aquella época, que la comandaba Aguad, hoy ministro, y reprimieron de una manera salvaje. Brutal. Empezábamos el siglo con una represión que yo pensé que no la iba a volver a ver. Qué triste escuchar cómo volvemos a revivir esas historias. Te saludan, aquí también está conmigo acompañándonos Martín García, Antonio Domínguez, además de Ricardo Plazaola. ¿Qué tal? Buen día, diputado, si se puede decir buen día. Según la mayoría de los analistas, después de esos especies de anuncios que hicieron ayer las autoridades nacionales, lo peor de la crisis está por llegar. Sí.
Entonces, no me quiero ni imaginar, como usted dice, si ya la pobreza creció ahora, lo que puede llegar a ser esto en los próximos 6 meses. Ante la falta de respuesta del gobierno nacional, incluso se habla de que está queriendo transferirle responsabilidades a las provincias sin los recursos pertinentes. ¿Ustedes están contemplando, ahí ya hay redes de solidaridad comunitarias y demás que puedan tratar de ayudar a paliar un poquito de lo que se viene? Mira, tanto desde los movimientos de mujeres, ya tenemos la experiencia acumulada para la crisis de los 90, que salió con el 2001, las ollas populares, los clubes del trueque, que ya hay más de 40 y pico, no me acuerdo el número exacto, de nodos de trueque, porque la gente tiene que entregar ropa o lo que tiene para poder llevarse una bolsa de fideo. Y nosotros trabajamos en el movimiento Vita justamente en estos sectores territoriales. Se abre un comedor, se abre un merendero y en 1 mes, 2 meses se triplica la cantidad. Y tenemos que multiplicar panes y los vasos de leche, porque aparte no empezaban, en algunos casos eran puntualmente para niños, para menores de edad, pero te vienen las madres, ¿qué le vas a decir? Morite vos de hambre y no atenderlo. Por eso le decía, es un incendio la situación social que ya venía soportándose, sobre todo en el interior, que es más duro, porque aparte está más lejos del foco, del ojo de los grandes medios nacionales, pero no tenés como Margarita Barrientos una atención VIP y que te entreguen cosas por todo lado, el Estado el porteño nacional, bueno, todo eso. Y la organización es lo que ha hecho que hasta ahora no haya estallidos más significativos. Estuve el sábado en Mendoza y también ahí también hubo intento de saqueos, pero después podemos discutir si son espontáneos. Hubo algunos elementos extraños que nos denunciaban los compañeros. Allá había casos raros de policías retirados participando y todo eso lo podemos discutir después. Lo que no podemos es discutir que el hambre se cobre vida y mucho menos los pibes de 13 años. Así que Macri tiene que parar la mano y el Congreso tiene que derogar el acuerdo Macri-Lagarde de ajuste perpetuo que nos van a meter con el Fondo Monetario. Bueno, ahí teníamos la palabra de Araceli Ferreira. El panorama es muy negro. Lo que no sabemos es de dónde va a venir el cachetazo. ¿De dónde va a venir el cachetazo? No lo sabemos. Sabemos que vamos a vivir días muy difíciles. Nos tenemos que ir preparando con la familia para abrazarnos, para contenernos. ¿A qué se refiere días difíciles? ¿Que va a haber mucha violencia? ¿Que la gente va a salir a la calle a matar a otros para poder comer? ¿A qué se refiere de decir, cuando dice días terribles? A uno se le paran los pelos de punta cuando dice días terribles. Estamos viviendo días difíciles ahora, pero me imagino lo que puede llegar a ser. O sea, libera la imaginación esta mujer cuando dice vamos a vivir días terribles. Y encima van a ser 6 meses. No 1 mes o 2, 6 meses. Vamos a la tanda comercial enseguida. Desde Argentina hacia el mundo de habla hispana, transmite fmbuenosaires.com. Argentina, su voz y su música. Alerta monóxido de carbono. Seguí nuestras recomendaciones para prevenir intoxicaciones en www.varela.gov.ar o en Facebook, Secretaría de Salud Florencio Varela. RCCS Computación. Jonathan Aquino, técnico en informática. Avenida del Trabajo, 1087 Florencio Varela. Teléfono 15 69 30 8886.
Fumigar, control de plagas. Fumigar, control de plagas. Avenida San Martín, 2218, Florencio Varela. Teléfonos 4287-6667. WhatsApp 15 56 65 39 39. En Varela tenemos conserjerías para adolescentes que están abiertas para escucharte sobre los temas que te preocupan. Ingresá a www.varela.gov.ar/adolescentes y conoce la conserjería más cercana, cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela. Mi lote, mi casa, emprendimiento urbanístico. No dejes pasar esta oportunidad. Acércate de martes a sábados de 10 a 17 horas. Avenida Pisani, esquina Rumania, Barrio Pico de Oro. O llamando al 11 36 50 14 94. Mi lote, mi casa, es otro proyecto de Alejandro Vaca. Doctora María Estela Bordón. Asuntos de familia, civiles y penales. WhatsApp 15 53 11 6057. Centro de Día Conviviendo, una institución de alto nivel con internación de día para chicos especiales. Atendemos todas las obras sociales. Conviviendo, Aristóbulo del Valle 1567. Teléfono 4-237-7701. Farmacia Marconi. Atendemos todas las obras sociales. Aceptamos tarjetas de crédito y de débito. Alquiler y venta de artículos de ortopedia. Farmacia Marconi. Doctor Sayaris, 598, Florencio Varela. Teléfono 4-237-1746 y 4-355-2805. No camine más haciendo trámites y perdiendo tiempo. Nosotros nos encargamos de todo. Guillermo Godoy, gestoría integral con matrícula nacional. Transferencias, prendas, radicaciones, habilitaciones comerciales. Ahorre tiempo y dinero. Llámenos al 11 38 87 13943. 11 38 87 13943. En Varela, hacé valer tus derechos. Acércate a Defensa del Consumidor en Avenida San Martín 3339 o llamanos al 0800-222-9807. Cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela. Citraic, Sindicato Argentino de los Obreros de la Construcción. Asociación Civil Compromiso Militante. Viena 1563, Florencio Varela. Buenos Aires Sur Seguros. Avenida San Martín 3067, Florencio Varela. Teléfono 4-255-9131. 4-287-1093. Nextel 565-4627. Buenos Aires Sur Seguros. Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela. El Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela los invita a presenciar las sesiones ordinarias que se llevan a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes a las 8:30 horas. En Avenida Calchaquí, número 6269, esquina Sargento Cabral. Consultas, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Teléfono, 4275-8709 o 4275-6689. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres.
descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. El panorama no es nada halagador para nosotros en los próximos 6 meses. Me quedé pensando en las declaraciones de Elisa Carrió, que se vienen los meses más terribles para la Argentina. Y a uno lo inquieta, a mí me inquieta mucho, por la edad que tengo quizá, porque ya no estoy para la aventura, no estoy para la sorpresa, aunque ya no me sorprende nada. No estoy para preocuparme, para amargarme, para mortificarme, ya no tengo tiempo para esas cosas. Y me asusta mucho por los chicos, por los viejos, por aquellos que no tienen nada y van a tener mucho menos seguramente en los próximos meses. Es preocupante la situación, es muy preocupante. Y que te digan de que van a ser los meses más terribles, a uno lo inquieta, a mí me inquieta muchísimo, sinceramente me inquieta muchísimo, me pone mal, no me deja pensar. Esto, por ejemplo, la caída del Ministerio de Salud, es un golpe bajo muy fuerte para la sociedad en el momento, la coyuntura que estamos viviendo, como decía el doctor Ramos, que estaba hablando con nosotros, nos decía que en esta coyuntura, en estas circunstancias, en este momento que vive la Argentina, no se puede dar el lujo de hacer esto. Y sin embargo lo están llevando a cabo, lo están llevando por delante todo. Quizás sea la desesperación por salvar al país, pero en esa desesperación caemos en una caída que parece que no tiene fin. Es preocupante el tema. Nelson Donato es un dirigente gremial de la salud, también es médico de obra social, es un hombre que está muy metido en el tema de la salud, es uno de los médicos más solidarios que tiene la Argentina, es un hombre muy respetado, y desde la gremiación, desde lo que él es como sindicalista, con respecto a esto que estamos viviendo, dijo lo siguiente. Lo que viene a hacer esta medida del presidente Macri es justamente ponerle broche de oro a lo que ya se venía dando en nuestro ministerio. Nosotros no tenemos ministerio desde hace 2 años. Lo más importante aquí es lo simbólico, pero nuestro Ministerio de Salud, aquel ministerio creado por Ramón Carrillo, que consolidó y que terminó convalidando aquel concepto del derecho a la salud, situémonos en la era pre-Carrillo, en la República Argentina. Los hospitales eran los hospitales de la caridad. Voluntariamente, a partir de la iniciativa de determinados sectores, algunos de ellos vinculados incluso a la iglesia y demás, atendían como podían y cuando podían a la gente que no tenía recursos ni dinero. Y esos eran los hospitales de la caridad. A partir de Ramón Carrillo, de aquel trípode que fueron Eva, Perón, nuestra querida Evita, Perón y Carrillo, se empieza a consolidar lo que es la salud como derecho, que termina siendo confirmada y termina siendo instalada a partir de la Constitución de 1949, ¿verdad? Y qué paradójico. Esa Constitución que fue borrada de un plumazo por la mal llamada Revolución Libertadora, la que nosotros llamamos la fusiladora, que fue una de las 2 circunstancias en las que pasó nuevamente a ser Secretaría de Salud del Ministerio. Hubo dos oportunidades, ¿no? Una fue en ese año, en el 55, a partir de la acción del Estado y de las políticas de Carrillo, la mortalidad infantil bajó más de 20 puntos en la República Argentina. Antes del peronismo, en Argentina se morían 8 de cada 100 chicos, teníamos una mortalidad del 78 y pico por 1000, y había bajado a menos del 60%, a casi el 50 por 1000, perdón, 50 por 1000 con las acciones de Carrillo. Habiendo sacado el Ministerio de Salud, la revolución del 55, volvió a subir nuevamente, llegando a un 62,4 por 1000
la mortalidad infantil. Esto da un claro ejemplo de la ausencia del Estado en las políticas de salud, que es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, con Frondizi vuelve el Ministerio de Salud, vuelve a bajar la mortalidad infantil, y la dictadura de Enganía, que fue el otro periodo donde el Ministerio bajó su rango a Secretaría, sucede exactamente lo mismo. Así que esto, digamos, tiene mucho que ver con lo simbólico también. Yo digo que no tenemos ministerio desde hace 2 años porque con lo que se dio a partir de la asunción del presidente Macri en la primera magistratura de la Nación, los ministerios, primero de la mano de Lemus y luego con Rubinstein. Lemus viene de las políticas de la ciudad de Buenos Aires, y ahí también me gustaría detenerme un poco, ¿no? Porque hay una regresión del sistema público de salud en la ciudad de Buenos Aires muy importante, que vino de la mano del exministro de la ciudad, Lemus, que luego fue el ministro de Salud de la Nación, cuyo mérito fue haberle sacado un bigote atragantado a Macri en su casamiento, y eso hizo que lo sostuvieran como ministro, pero la verdad es que lo que vienen a hacer es venir a consolidar un sistema. Ahí tengo Nelson, te hago... No sé si me escuchaste, tengo un punto. Vos, bueno, mencionás hacer un buen recorrido histórico, pero en particular hoy, por ejemplo, muchas compañeras nos preguntan, bueno, desaparece el ministerio, pasa a ser una secretaría, con lo cual ahí hay un recorte presupuestario claramente del área, baja la prioridad, y eso ¿en qué afecta de forma directa a la población, por ejemplo? A ver, en principio no es significativo el recorte presupuestario, en principio, luego lo que va a hacer esto viene a consolidar una tendencia que ya se venía dando. El recorte presupuestario ya viene dándose, y viene dándose de hecho en el Ministerio de Salud, con la baja de un montón de programas. Lo más notorio y lo que hemos visto así como con mucha difusión mediática fue la abolición del plan Cunita, que además lo utilizaron como propaganda mediática para salir a pegarle al anterior gobierno, planteando que había habido una cuestión de corrupción ahí en la compra de cunas y demás, y habiendo sido secuestradas las cunas por Bonadío, en lugar de entregárselas a los niños. Bueno, gracias al esfuerzo de un montón de gente, de médicos, neonatólogos, enfermeros, trabajadoras sociales, un ejército de personas que entendían la utilidad de esas cunitas, que no era solo una cuna, era un manual con instrucciones para los primeros tiempos de vida del bebé, eran los controles periódicos prenatales y postnatales de los niños y de las madres. En fin, el plan Cunita era un plan integral que además entregaba algunas cosas. El plan era mucho más ambicioso que eso, y que además la cuna en lo simbólico ya fue mostrado en países como Finlandia y demás, disminuía muchísimo la mortalidad infantil en los primeros tiempos de vida de los niños. Bueno, ese fue el primer programa así que con gran repercusión, ¿no?, que se bajó, pero además se disminuyó la cantidad de medicamentos que se entregaban a través del programa Remediar. Actualmente estamos en menos de 20 medicamentos que se entregan. Se han reducido todos los dispositivos de abordaje territorial. La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, de la cual yo he sido director, intervenía en todo el país, y a través del tren sanitario que compartía con Desarrollo Social, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, allí la compañera Alicia Kirchner recuperó el tren sanitario, y eran 2 trenes que recorrían todo el país llevando asistencia médica, odontológica, anteojos gratuitos y demás en las zonas más postergadas del país. Eso se ha dejado de hacer. Allí la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias acudía a cada lugar del país donde requería de apoyo sanitario. Bueno, hoy está reducido a una oficina con 3 personas que dan cursos, ¿no? Bueno, entre tantas otras cosas, hay muchísimos programas que se han mejorado. Los trailers sanitarios que también recorrían el país, iban a lugares muy carenciados, al impenetrar el Chaquén y demás, están estacionados prácticamente nuevos, porque los últimos se entregaron entre octubre y noviembre del 2015, están estacionados sin usar, y realmente era una cuestión brutal, ¿no?, de desconocimiento de la necesidad y de la oportunidad de con ello hacer medicina preventiva. Y todo esto viene atado y como digo, primero, lo que va a generar este cambio de categoría es una pérdida del poder de rectoría de la política sanitaria nacional.
Es decir, el Ministerio de Salud de la Nación tiene, además de poder articular programas y de poder desde Nación llegar con programas en aquellos lugares donde los presupuestos no alcanzan, además tiene el poder de rectoría de la política sanitaria nacional y de articulación con los distintos ministerios. Y bueno, dicho sea de paso, casi la totalidad de los ministros de salud de las provincias han emitido un comunicado conjunto planteando su disconformidad y su desacuerdo con la baja del rango de ministerio al de secretaría por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Donato, pero vamos un poco más allá, digo, y para cerrar la idea. En lo simbólico, yo por eso contaba y hablaba de esto de los hospitales de la caridad. Algo similar está sucediendo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir del año 2003, lo que hizo fue empezar a empoderar a los ciudadanos y empezar a hacerlos acreedores de derechos, dejando de lado la vieja cuestión del asistencialismo, o de la dádiva, o de la limosna, y generando políticas activas de inclusión social. En ese sentido, hoy ha cambiado esa tónica y nuevamente están volviendo a generar una cuestión de dádiva, y que además el Ministerio de Salud pasa a ser una secretaría que depende del Ministerio de la Dádiva, no del Desarrollo Social. El no simbólico nos dice claramente cuál es la concepción ideológica de este gobierno, ¿no? Claro. Hablando de concepción ideológica de este gobierno, Donato, ¿ves detrás de esta transformación del Ministerio de Secretaría también darle un poco más de lugar a lo que sea lo privado, ¿no? Sabemos de dónde vienen estas personas, lo público dejarlo de lado y priorizar lo privado. Sí, bueno, a ver, acá el anterior ministro Lemus, a través primero de un decreto de Macri y luego de una resolución, pusieron en marcha la cobertura universal de salud, lo que se llama la CUS. La cobertura universal de salud, que ya ha sido probada en otros países, claramente ha demostrado su inutilidad, pero además lo que hace es hacer el eje en la enfermedad y no en la salud. Es decir, aquí lo que el negocio es el negocio de la enfermedad. La salud, la prevención y la promoción claramente son más económicas, pero además no generan ingresos para determinados actores del esquema sanitario, ¿verdad? Entonces, hoy esto, y está buena la pregunta, la verdad, porque hace foco en ello, es decir, cambia el eje. Y un ministerio que tenía políticas muy activas de prevención y promoción de la salud, hoy lo único que tiene es hacer asistencialismo. Y reitero, esto ya fue probado y hecho, y es lo que está en marcha en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Hoy los hospitales han reducido su capacidad instalada. Ustedes piensen que la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2006-2007 para acá, que es a partir de que Mauricio Macri se había hecho cargo de la jefatura de gobierno de la ciudad, redujo su capacidad instalada de una manera realmente exponencial, es decir, de más o menos se han perdido unas 3.000 camas, entre 3 y 4.000 camas, lo que significa como si hubieran cerrado entre 1 y 2 hospitales. Es una barbaridad lo que ha sucedido con eso. Y además la cantidad de egresos en la Ciudad de Buenos Aires, en contra de lo que se dice, se redujo en cerca de 300.000 egresos. Egresos son la cantidad de pacientes que salen de alta de los hospitales. Quiere decir que más de 300.000 pacientes menos se han atendido en la Ciudad de Buenos Aires en este último periodo. Esto demuestra claramente el abandono de las políticas públicas de salud hacia la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Y por otro lado, como decía, esto se enmarca en la línea de lo que es la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud la han instalado como que era la posibilidad de brindar el derecho a ser asistido a las personas sin cobertura en cualquier lugar a través de un carnet. Y la verdad es que las personas ya tenían el derecho a asistirse en cualquier lugar sin ningún carnet, solamente con presentarse y ni siquiera con el documento. Bueno, lo que ese carnet y la formatización hoy está permitiendo es saber cuántas prestaciones se le están brindando a cada persona. Para ello se va a establecer y se está estableciendo la canasta básica de prestaciones. La canasta básica de prestaciones lo que va a definir es cuántas prestaciones le corresponde recibir a una persona en el año. Pero a esa cantidad las va a tener que pagar, tanto en el hospital público como incluso en el sistema privado, y eso también va a afectar a las obras sociales. Este es el gran problema. Por eso es que los sanitaristas y aquellos que estamos por una salud popular y para el pueblo, estamos en contra de la cobertura universal de salud, y tenemos que explicar muy bien de qué se trata,
porque es una suerte de canto de sirena. Claro. Es muy decirle a la gente, les vamos a dar un carnet que no casualmente es un carnet muy parecido al de las prepagas más caras, digamos, muy vistoso, muy lindo. Esto ya se lanzó en Guaymallén, en Mendoza, el año pasado, y entonces la gente le da un sentido de pertenencia y en lo simbólico dice, wow, ahora tengo el mismo carnet que por ahí el de una de las prepagas más caras, ¿verdad? Claro. Ahí... Con ese carnet va a ir al hospital a atenderse, entonces lo simbólico es un canto de sirena, pero el fondo es reducir lo que ellos llaman gasto en salud, lo que para nosotros es inversión en salud. Y además hace eje no en la prevención y en la promoción, sino en la enfermedad. Donato, como para ir cerrando esta estupenda entrevista, te quería consultar si esta concepción también ideológica tiene que ver con que hasta el 2015 las prepagas tenían cierto límite o tenían un límite a aumentar sus aranceles. A partir de diciembre de 2015 eso se fue borrado. ¿Ves alguna coincidencia ahí? Sí, pero la verdad es que las prepagas hoy están conduciendo la rectoría y la superintendencia, es decir, no tienen ningún freno y además ni siquiera respetan los aumentos otorgados por la propia superintendencia en muchos casos, pero además han hecho unos recortes brutales a través de, por ejemplo, la cobertura de determinados tipos de prótesis versus otras, es decir, por ejemplo, prótesis nacionales versus importadas, con unos costos que además, al estar dolarizados, se van a las nubes, entre tantas otras disminuciones de prestaciones, es decir, han aumentado más de un 50% el costo de los planes de cobertura y sin embargo no han respetado en esa proporción el pago de honorarios profesionales para ninguno de los integrantes del equipo de salud y demás, con lo cual, como siempre, están haciendo pingües ganancias y hasta el 2015 tenían un nivel de control muy férreo a través de la Secretaría de Comercio, a través de la propia Superintendencia de Servicios de Salud y demás, y hoy, bueno, estamos librados todos a la buena de Dios. Y de hecho el fenómeno que se está dando ahora es que están empezando a perder lo que ellos consideran clientela, ¿no? Muchos de los usuarios de estos sistemas de medicinas prepaga están empezando a perderse porque no lo pueden sostener realmente. Hoy, con los salarios que hay, con los aumentos de tarifa y con las paritarias a la baja, francamente, ¿qué persona puede sostener esto? Muy bien, es Nelson Donato, director médico de Ospetelco, médico sanitarista, quien nos dice esto. Bueno, Nelson, te agradecemos el contacto con Radiográfica, con el programa Vamos al Frente, y bueno, seguramente te vamos a estar invitando en piso al programa en breve, porque el tema de la salud, así como el trabajo, ¿no? En un programa como este de una agrupación de trabajadores y trabajadoras, realmente nos preocupan particularmente, porque bueno, sin trabajo no hay salud y sin salud no hay trabajo. Entonces es muy claro que tener la posibilidad de charlar con vos y otros compañeros y compañeras que le dedican el tiempo a ambas materias. Si vos me permitís, Ariel, te quiero comentar que hoy hemos hecho un abrazo simbólico al Ministerio de Salud de la Nación. Allí estuvieron 2 exministros del Proyecto Nacional. Hay otros 2 que no los contamos. Estuvo el doctor Ginés González García y el doctor Daniel Goyán. Curiosamente ni Ocaña ni Mansur estuvieron. Si uno escucha las manifestaciones, no tan curiosamente, ¿no? Son terroríficas. Y bueno, la verdad que fue un éxito. Ahí estuvieron todos los compañeros de ATE, el Tano Catalano y demás. Curiosamente también UPCN con presencia masiva, pero bueno, en esta etapa todos unidos, abrazando y defendiendo al Ministerio de Salud. Y bueno, tengamos en cuenta que el actual secretario de Salud, ya no más ministro, viene de la medicina privada y viene de esa concepción, ¿verdad? El doctor Rubinstein. Así que bueno, en eso estamos y defendamos toda la salud. Defender la salud, hubo un gran sanitarista que fue L'Oreal Ferrara, ministro de Salud de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, discípulo de Ramón Carrillo, y él decía que el concepto de salud para él era que salud era poder resolver los conflictos. Bueno, hoy el pueblo en la calle tiene la posibilidad única de frenar esto y decirle basta Macri y defender la salud y defender todo lo que tiene que ver con los derechos conquistados. Y en ese sentido me atrevería a decir, compañeros, que el proyecto nacional, viendo lo que está sucediendo, goza de buena salud. Muy bien, nos estamos yendo. Última noticia del programa del día de hoy, última nota, mejor dicho. Nosotros damos noticias con la nota incluida, con la nota del protagonista. Y es algo que nos parece interesante, nos parece válido
porque escuchamos la voz del protagonista de la noticia o la novedad a la cual nos enfrentamos, ¿no? Cada día. Así que, bueno, nos reencontramos mañana a 7 de la tarde sin falta. El sábado estrenamos programa. El sábado estrenamos programa 100 años, que conduce Leonardo Chazampi. También estará el Movimiento Cultural. Se van empezando a sumar programas de a poco. Parece ser que vamos a tener dentro de poco un programa de jubilados acá, que van a venir a contar sus cuitas, pero en sentido positivo, ¿eh? No sé por qué será, pero cuando uno llega ya a cierta edad, empieza a ver las cosas de otra manera, las toma con más serenidad, se amarga, se mortifica, pero no al punto de pronto ponerse violento, para nada. Al contrario, lo asimila más el problema y lo torna en positivo. Sería bueno tener acá un grupo de gente grande hablando de las cosas de la vida y que sirvan de ejemplo de pronto para la juventud que a veces se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Bueno, nos reencontramos mañana a 7 de la tarde. Gracias por haber estado ahí. Que pasen ustedes una buena noche. Chao.